Muy bien, pues sean todos bienvenidos en esta mañana, qué bueno que están aquí. Bienvenidos a Rema, les recuerdo que son muy amados, ¿sí? No me voy a cansar de repetírselo, de recordárselo, son muy amados. Dios les ama, ¿sí? Así que siéntanse muy amados en esta mañana, no solamente en esta mañana, sino todo el día. Y no solamente todo el día, sino cada día de su vida, sin importar cómo se sientan, sin importar cómo amanecieron, sin importar lo que están pasando. Siempre tengan presente eso, siempre recuerden que son muy amados. El saber que eres amado por Dios te dará fortaleza, ¿sí? El saber que eres ser amado, el saber que eres amado por Dios te da esperanza, ¿sí? Te da alegría, te da nuevas fuerzas. Así que siempre recuérdalo, eres amado por Dios. Y no es algo que digo yo, ¿no? Es algo que dice la Biblia, ¿sí? La Biblia dice que tú eres su hijo amado, ¿sí? Que Él ha dado todo, que de tal manera Dios te amó que entregó a su hijo, ¿sí? Para que tú y yo hoy podamos disfrutar la vida, para que tú y yo hoy tengamos vida. Amén. Así que no lo olvides, siempre recuérdalo. Más aún cuando estés pasando por momentos difíciles, ¿sí? Aún en ese momento es cuando más debes recordar que eres el hijo amado de Dios. Amén. Así que, ¿qué te parece si para comenzar hacemos nuestra declaración de fe? Si gustas ahí donde estás, levantar tu Biblia junto conmigo y decimos juntos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón, que producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca. Amén y amén. Muy bien. Bueno, pues los niños pueden salir. Adelante. Hoy quiero hablarles acerca, o más bien no quiero hablarles, hoy quiero retarlos, ¿sí? Hoy quiero hacerles el desafío de que se atrevan a recibir lo prometido, ¿sí? Atrévanse a recibir lo prometido. Y el título del mensaje del día de hoy es: atrévete a recibir las promesas. Atrévete a recibir lo prometido. Amén. Así que de seguramente tú has escuchado ya muchas veces la historia de la nación de Israel, ¿sí? La historia del pueblo hebreo, cómo fueron sacados del cautiverio, de la esclavitud de Egipto por mano de Moisés, cómo anduvieron por el desierto durante muchos años vagando, dando vueltas, hasta que finalmente una nueva generación entró en la tierra prometida. El libro de Josué, que apenas tiene algunos 24 capítulos, si no mal me equivoco, un poco más de 20, menciona la palabra herencia cerca de unas 60 veces. Aproximadamente unas 60 veces menciona la palabra herencia, y 5 veces nos desafía, nos da la orden que recibamos lo que se ha prometido. Nos da la orden de recibir la herencia. Podemos ver a Dios en estos capítulos dándole al pueblo, dándole a Josué la orden de recibir lo que Él les había prometido con mucho tiempo de anticipación, ¿sí? En Josué podemos ver un tiempo en la historia donde el pueblo de Dios disfrutó de los días más gloriosos, ¿sí? En esta historia de Josué podemos ver cómo el pueblo de Dios pasó un tiempo de gloria, ¿sí? Un tiempo de favor, un tiempo de victoria, un tiempo de días extraordinarios como nunca antes los habían vivido, ¿sí? Tú seguramente has escuchado la historia de cómo Dios le dice a Josué que se esfuerce y que sea muy valiente, que todo lugar donde ponga la planta de sus pies, Él ya lo ha entregado para ellos. Él ya se lo ha entregado a su pueblo. Y vemos cómo Josué se atreve a creerle a Dios y recibir lo prometido. Es por eso el título del mensaje del día de hoy, ¿sí? Es un desafío a atrevernos, como lo hizo Josué, a recibir
lo prometido. ¿Por qué? Porque cuando él se atrevió a recibir lo prometido, los días de gloria se desencadenaron. Los días de victoria le presidieron, ¿sí? Los días del favor de Dios se desataron en sus vidas. Y nosotros podemos ver cómo todo le salía bien a Josué, cómo tenía éxito en cada paso que él daba, ¿sí? La escritura dice que enfrentó a más de 7 reinos y que a todos los venció. Enfrentó a 31 reyes y a todos los derrotó. Los superaban en número los ejércitos, pero no en valor, ¿sí? No en esperanza, no en fuerza. Eran más numerosos, ¿sí? Estaban mejor equipados, tenían un armamento mejor, pero no tenían el poder, no tenían la fuerza como la tenía el pueblo de Dios. Así que en cada una de sus batallas ellos fueron ganando, ellos fueron conquistando, hasta que finalmente recibieron toda la herencia, hasta que finalmente pudieron ocupar toda la tierra prometida, la tierra donde fluye leche y miel. La escritura dice que ellos disfrutaron de días y años de paz, que nada ni nadie les podía hacer frente, sí, que no había ningún enemigo que pudiera contra ellos, que ellos podían disfrutar de aquella tierra que fluye leche y miel. Tú recuerdas bien, la escritura dice que eran limones del tamaño de naranjas, naranjas del tamaño de sandías, que todo estaba en abundancia, que todo era mucho más grande, que la tierra era fértil, etcétera, etcétera. Y todo eso fue lo que pudieron disfrutar aquella generación que se atrevió a poseer lo que Dios les había prometido. Yo quiero leerte algunos versículos para confirmar lo que te estoy diciendo, que está en Josué capítulo 21, versículo 43. Josué 21, versículo 43. Del 43 al 45 lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: así que el Señor le entregó a Israel toda la tierra que había jurado darle a sus antepasados, y los israelitas la tomaron para sí y se establecieron en ella. Verso 44: y el Señor les dio descanso en todo el territorio, tal como se lo había prometido solemnemente a los antepasados de ellos. Ningún enemigo pudo hacerles frente, porque el Señor los ayudó a conquistar a todos sus enemigos. Verso 45: ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. Ninguna, todas se cumplieron, ¿sí? Todo lo que Él había dicho se hizo realidad, ¿sí? Todo lo que Dios les prometió a su pueblo, a los israelitas, se hizo realidad. No quedó ni una sola promesa sin cumplirse. Dice la escritura que ellos gozaban de paz en todo su territorio, que nadie podía hacerles frente, que Dios estaba con ellos, que Dios les ayudaba. Es decir, que eran días de favor, eran días de gloria, eran días de victoria. Y yo sé que a muchos de nosotros nos hace falta disfrutar de esos días. Yo sé que a muchos de los que estamos aquí, ¿cómo nos hace falta disfrutar esos días de gloria, esos días de victoria, esos días de favor? Quizás durante mucho tiempo has estado en el desierto, porque tú recuerdas que antes de que esto sucediera, el pueblo de Israel estuvo en el desierto durante mucho tiempo, durante 40 años. ¿Por qué? Porque ellos no se atrevieron a poseer la tierra que se les había prometido. ¿Qué representa el desierto? ¿Qué representa el dar vueltas por el desierto? Representa el estar estancados, representa la rutina, representa un lugar donde no hay fruto, donde no hay avance, donde no hay crecimiento, hay estancamiento. Y yo sé que hoy en día la iglesia, gran parte de la iglesia sufre de eso, sufre de estancamiento, sufre de falta de crecimiento. Oraciones no contestadas. Hace muchos años que batallan con los mismos malos hábitos. Hace muchos años que batallan con los mismos temores, con las mismas preocupaciones. No hay un avance, no hay un crecimiento, ¿sí?
Un estudio realizado acerca de más de 1000 iglesias arrojó el dato de que aproximadamente el 10% de los creyentes podían disfrutar de días de gloria, estaban disfrutando de días de favor, estaban disfrutando de oraciones contestadas, estaban superando sus obstáculos, estaban llevando su fe a un nuevo nivel, estaban superando sus malos hábitos, estaban saliendo de relaciones difíciles, estaban saliendo de situaciones en las que estaban estancados, pero solamente era el 10%. ¿Te imaginas si solamente el 10% que entrara a un hospital quedara sano? ¿Te imaginas si solamente el 10% de las personas que inician sus estudios, emprenden una carrera, la terminaran? ¿Te imaginas si tú empezaras a construir una casa y solamente terminaras el 10% de la construcción? Yo creo que habría algún problema ahí, ¿no? Habría que hacer algo, sería algo alarmante. Y es algo que suele pasar con nosotros, es algo que suele pasar con los creyentes. Muchas veces nos estancamos en el desierto, pasamos demasiado tiempo ahí, peleando con las mismas cosas, estancados con los mismos malos hábitos. Puede ser la falta de perdón, te sigues sintiendo culpable, te sigues sintiendo condenado, sigues recordando tu pasado, no has podido superar alguna situación de tu pasado, sigues arrastrando los mismos malos hábitos hasta el día de hoy. Y es como si nada pasara. Y yo estoy seguro que muchos de nosotros necesitamos ver esos nuevos días, ¿sí? Necesitamos atrevernos a poseer esa tierra, ¿sí? Necesitamos atrevernos a creer en aquello que Dios nos ha prometido. Estos procesos, estas situaciones que vivió el pueblo de Israel, no es más que un ejemplo de los diferentes procesos que vivimos cada uno de nosotros, de las diferentes estaciones en nuestras vidas en las que nos encontramos. El pueblo de Israel primero sale de Egipto, después estuvo en el desierto y finalmente pueden poseer la tierra prometida. Egipto, ¿qué representa? Egipto representa el dominio que Satanás tenía sobre cada uno de nosotros. Egipto representa cuando éramos esclavos del pecado. Egipto representa cuando aún tú y yo todavía no éramos salvos. Pero ¿qué pasa? El pueblo es liberado y sale de Egipto. Y ahora entra al desierto. Ellos cruzan el Mar Rojo. Y ahora están en una nueva temporada, en una nueva etapa de su vida. Ya no están en Egipto, ya no son esclavos, ya han sido salvados, ya no son esclavos del pecado, pero ahora entran al desierto, donde quizás muchos de nosotros estamos actualmente, ¿sí? En el desierto, como te decía, es un lugar donde no hay crecimiento, ¿sí? Los israelitas habían salido de la esclavitud de Egipto, pero se encontraban estancados en el desierto. La Biblia nos muestra cómo ellos pudieron haber entrado a la tierra prometida en un tiempo muy corto y no tener que esperar 40 años, no tener que vagar 40 años en el desierto. Pudieron haber entrado mucho más rápido. Sí, en menos de un año pudieron haber estado disfrutando de la tierra prometida. Pero no lo hicieron porque aunque habían salido de Egipto, Egipto aún no había salido de ellos. Seguían viviendo con temor, seguían viviendo con desconfianza, no se atrevieron a creer en todo aquello que Dios les había prometido. No creyeron que Dios se lo fuera a dar, no creyeron que fueran capaces de recibirlo, ¿sí? Toda esta generación fue invadida por un virus del no puedo, ¿sí? Del no puedo, no tengo la capacidad, ¿sí? No lo puedo lograr, no puedo dejar este mal hábito, no puedo forjar buenas relaciones, no puedo encontrar un buen trabajo, no puedo ser un buen padre, no puedo ser un buen hijo, no puedo. ¿Sí? Estaban estancados en ese no puedo, en el no soy capaz, no soy lo suficientemente bueno,
No nací en la familia correcta, no nací en el tiempo correcto. El tiempo es muy difícil, ¿sí? Las circunstancias, el tiempo actual, el día de hoy, son días difíciles donde es difícil encontrar un buen empleo, es difícil comprar una casa, es difícil comprar un coche, es difícil tener una buena relación, es difícil encontrar a la persona correcta y no puedo. Sí, es difícil alejar a mis hijos de los malos hábitos, es difícil alejar a mis hijos del sistema de este mundo y no puedo. Y durante mucho tiempo solemos estancarnos en este desierto, ¿sí? Durante mucho tiempo peleamos con los mismos malos hábitos. Durante mucho tiempo no hemos visto una oración contestada, un crecimiento espiritual, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando sucede así? Pasa que nos desanimamos, nos desmotivamos, solemos pensar, ¿y si todo el sacrificio que estoy haciendo es en vano? ¿Y si realmente Dios no existe y yo estoy dejando de hacer todas las cosas que me gustan? Porque solemos pensar de esa manera. A mí me pasó, ¿sí? Yo lo pensé así muchas veces. Y si todo el sacrificio que estoy haciendo es en vano, y si el dejar de hacer todo lo que a mí me gusta, por tratar de ser obediente a Dios, es en vano. ¿Por qué? Porque no vemos nada, no vemos ningún cambio, no vemos días de favor, no vemos días de gloria en nuestras vidas. Entonces solemos estancarnos y muy probablemente regresar al pasado, ¿sí? Hemos salido de Egipto, hemos sido salvados y perdonados de nuestros pecados, pero Egipto quizás no ha salido de nuestro interior, ¿sí? Seguimos viviendo con el trauma de nuestro pasado, seguimos viviendo con el trauma de lo que éramos antes y no nos damos cuenta, no reconocemos lo que somos ahora, lo que Dios nos ha dado ahora, lo que Dios nos ha entregado ahora. Eso fue lo que pasó con los israelitas y es lo que pasa con muchos de nosotros. Mi esposa y yo tenemos un perrito que se llama Dobby. Dobby realmente no sabemos cuántos años tiene. Ella se lo encontró en la calle y lo adoptó y se lo llevó a vivir con ella. Pero Dobby, cuando llegó a su casa, cuando todavía no estábamos juntos, ella tenía otros perritos más. Entonces Dobby es un perro pequeñito, es un chihuahueño. Bueno, realmente ni sabemos qué raza es, pero creemos que es chihuahueño. Es muy pequeñito, pero a él, al llegar con otros perros que eran un poco más grandes, le hacían bullying, le quitaban su comida, peleaban con él, no lo dejaban estar donde Dobby quería estar, así que él siempre estaba en un rinconcito. Y cuando nosotros nos casamos y nos fuimos a vivir a nuestra casa, nos llevamos a Dobby, ¿sí? Y ahora que Dobby está con nosotros, pues Dobby ahora tiene toda una casa para él solo, tiene su casa propia, tiene su comida para él sola, no tiene que compartirla con nadie más, no tiene que pelear con nadie más, ¿sí? Nadie le quita o nadie lo incomoda si está acostado en algún lugar, nadie va y lo quita, lo incomoda, nadie lo muerde, nadie lo molesta, solo nosotros cuando lo regañamos, ¿sí? Pero nos dimos cuenta de algo, que cuando le dábamos a Dobby un hueso o algo de comer, él lo agarraba y rápidamente se lo llevaba y lo escondía, ¿sí? Lo ponía en su cama como si tratara de esconderlo y además lo orinaba, ¿sí? Como marcando su territorio, como diciendo, este es mío, ¿sí? Nadie lo agarre. Nos dimos cuenta que Dobby tenía un trauma por su vida pasada, ¿sí? Dobby todavía pensaba que alguien le iba a quitar su comida, ¿sí? Dobby todavía pensaba que alguien iba a venir a molestarlo. Dobby todavía pensaba que se sentía como un extraño. Dobby todavía tenía miedo. Y es un trauma que él venía arrastrando de la casa donde él vivía antes por lo que había pasado en su vida, ¿sí? Pero Dobby ahora él era libre. Tenía su propia cama, tenía su propia comida, tenía su propia casa, con nadie con que pelear, nadie se lo iba a quitar. Pero él seguía pensando que alguien vendría a quitárselo, ¿sí? Hace unos años también
a mí me operaron de los ligamentos. Yo me rompí los ligamentos de mi rodilla izquierda y me operaron. Tiempo después estaba perfectamente bien, ya no tenía ningún dolor, ninguna molestia, la operación fue todo un éxito. Pero muchas veces pensaba, tenía el miedo de que quizás me podía volver a lastimar, ¿sí? Cuando jugaba fútbol, de repente venía a mi mente el temor de que me podía volver a lastimar, de que me podía volver a romper los ligamentos. Y ese temor me afectaba mi futuro, afectaba mi presente, ¿sí? Así como a Adobe y así como a mí, quizás puede estarte pasando a ti el día de hoy, ¿sí? Tu pasado, Egipto, sigue estando dentro de ti y no te das cuenta todo lo que Dios tiene para tu futuro. No te atreves a creer y a recibir lo que Dios te ha prometido, ¿sí? Y sigues viviendo con temor, sigues viviendo con preocupación, sigues viviendo con ansiedad, te sigues sintiendo mal, sigues pensando que el futuro que te espera será un futuro desagradable, será un futuro que te traerá cosas difíciles, que te traerá complicaciones. Y eso es estar estancado en el desierto. Eso es lo que le pasó a la nación de Israel. Y toda esa generación no pudo entrar y no pudo poseer la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no se atrevieron a creer. ¿Por qué? Porque no reconocían, porque no creyeron en la herencia que Dios les estaba dando, en la herencia que Dios les había ofrecido. Algunos ni siquiera se acordaban de la herencia, ni siquiera sabían que tenían una herencia. Moisés constantemente tenía que recordarles hacia dónde iban. Hey, recuerden que vamos hacia la tierra prometida. Recuerdan que hay una tierra que nos está esperando, una tierra donde fluye leche y miel. ¿Por qué? Porque a ellos se les olvidaba, ¿sí? No sabían la herencia que tenían, lo olvidaban, y Moisés tenía que recordarles que había un propósito, ¿sí? Que tenían un objetivo, que había una meta a cual llegar, a la cual alcanzar. Y muchas veces a nosotros también se nos olvida y nos acostumbramos a la rutina, nos acostumbramos a vivir de la misma manera, a seguir batallando con los mismos problemas. Pues ni modo, así es la vida, pues hay que acostumbrarnos, es lo que nos tocó, etcétera, etcétera, ¿sí? La Escritura dice que para poder poseer la tierra prometida, para atrevernos a heredar lo que Dios nos ha dado, a recibir lo que Dios nos ha dado, es importante cambiar nuestra mentalidad de desierto a nuestra mentalidad de la tierra prometida, una mentalidad de Canaán, ¿sí? Dejar el desierto atrás y atrevernos a recibir lo prometido, ¿sí? Por favor, acompáñame a leer Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, versos del 1 en adelante. Del 1 al 6, lo voy a leer en la versión Reina Valera. Dice así: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés, diciendo, verso 2: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate, ¿sí? Es la primera instrucción que Dios le da a Josué. Le dice, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Si te fijas, no dice a la tierra que yo les daré, ¿sí? No dice a la tierra que tendrán que conquistar. No dice a la tierra que tendrán que trabajar para obtenerla. Dice a la tierra que yo les doy, ¿sí? Ya se las estaba dando, ¿sí? Ya era de ellos. Así que dice, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Verso 3, yo os he entregado. Es un hecho, ¿sí? Como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio.
Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Verso 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Vemos cómo Dios está intentando hacer que Josué deje la mentalidad de desierto, y tenga una mentalidad de Canaán, una mentalidad de lo prometido. Esta es la manera en que podemos recibir lo que Dios nos ha prometido, la tierra prometida de Dios, ¿sí? La escritura dice, acabamos de leer, que todo lugar donde Josué pusiera su pie, Dios ya se lo había entregado. Que se esforzara y que fuera muy valiente. Más adelante vemos que él tenía que derrotar 31 reyes, pero que no se preocupara, que él se esforzara y que fuera valiente, porque él estaría con Josué, que no lo dejaría y no lo desampararía. Josué, aunque tú vas a enfrentar 31 reyes, ten por seguro que ya los has derrotado, ¿sí? Ya los has vencido, la tierra será tuya, solo te tienes que atrever a poseerla. Solo te tienes que atrever a dar un paso de fe y confiar en lo que yo te estoy diciendo. Le dice, Moisés ha muerto, como diciendo, lo pasado ya quedó atrás, levántate. ¿Sí? Es la primera instrucción, levántate. Y es lo que Dios nos dice a nosotros hoy, levántate. ¿Sí? Lo pasado ya quedó atrás, olvida lo viejo, ¿sí? Olvida lo que eras, olvida los errores que has cometido, ¿sí? Deja atrás tus no puedo y empieza a pensar en los Dios puede, ¿sí? Deja de verte en tus propias fuerzas y comienza a verte en las fuerzas de Dios. Deja atrás tus no puedo y comienza a pensar en sí puedo, en Dios puede. Y si Dios puede, entonces yo puedo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que tú eres coheredero de Dios en Cristo Jesús, que toda la herencia de Cristo te pertenece, que todo lo que Jesús puede hacer, tú lo puedes hacer, ¿sí? Así que deja de verte en tus propias fuerzas, deja atrás tus limitaciones, deja atrás tu no puedo y comienza a pensar en lo que Dios sí puede hacer. Porque si Dios puede hacerlo, entonces tú puedes hacerlo, ¿sí? Pero es importante cambiar, ¿sí? Cambiar la mentalidad. Es importante dejar la mentalidad del desierto y comenzar a llenarte de una mentalidad de tierra prometida, ¿sí? Una mentalidad para poder poseer lo prometido. Dios le dice a Josué, Moisés ha muerto, ¿sí? Levántate. Todo lugar donde ponga la planta de tus pies será tuya. Yo ya he entregado a tus enemigos en tus manos, ¿sí? Yo ya les he dado esa tierra, solamente tienen que poseerla. Recordamos que hubo toda una generación que salió de Egipto, eran esclavos en Egipto. Toda esa generación anduvo vagando por el desierto más de 40 años, ¿sí? Y no pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Por su mentalidad de esclavos. Seguían recordando lo que hacían en Egipto, constantemente murmuraban contra Moisés y decían, tenemos sed, tenemos hambre, nos has traído aquí para morir, mejor nos era habernos quedado en Egipto y morir allá, por lo menos allá teníamos algo bueno que comer, aquí no tenemos nada. Y constantemente murmuraban contra Moisés, y por eso no pudieron poseer la tierra prometida. ¿Por qué? Porque tenían una mentalidad de esclavos. Sí, era mejor como estábamos antes, era mejor estando en Egipto, era mejor seguir siendo esclavos. Ahora vemos a una generación que ya no tiene la mentalidad de esclavo, pero sí tiene la mentalidad de desierto, ¿sí? Esa mentalidad donde las cosas no salen bien, donde ves que las cosas no funcionan, donde no hay un crecimiento espiritual, donde no hay un avance, donde no hay oraciones contestadas, donde seguimos siendo derrotados por los mismos malos hábitos, por la misma manera de pensar,
donde sigues siendo derrotado por los mismos sentimientos, el coraje, la ira, el resentimiento, la falta de perdón, el temor, la preocupación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Así que Dios le dice a Josué, levántate. ¿Sí? Moisés ha muerto, eso ya ha pasado. ¿Sí? Ahora cruza, atrévete a cruzar esa línea, atrévete a cruzar, atrévete a cambiar tu mentalidad. Sí, atrévete a confiar en mí, atrévete a creer, y todo lugar donde ponga la planta de tus pies, yo te lo entrego. Yo te prometo días de favor, yo te prometo días de gloria, yo te prometo que el bien y la misericordia te perseguirán todos los días de tu vida. Sí, que ningún arma forjada contra ti prospera, que ninguna persona que hable mal de ti tendrá éxito contra ti, que ninguna persona que quiera hacerte daño logrará tocarte. Sí, que todo lo que suceda terminará obrando a tu favor. Es lo que Dios le promete a Josué y que nos promete a ti y a mí ahora, si nos atrevemos a creer en su palabra. Si te fijas, las promesas de Dios no es algo que Él hará por nosotros, es algo que Él ya hizo. ¿Sí? No peleamos para obtener la victoria, sino que peleamos desde la victoria. ¿Sí? Lo voy a repetir otra vez. No peleamos o no nos esforzamos para obtener la victoria, sino que peleamos desde la victoria. ¿Sí? Dios le dijo a Josué, ya te lo he entregado, ya es suyo. Solo tienes que creerlo. ¿Sí? Solamente tienes que dar ese paso de fe. ¿Sí? Efesios capítulo 1, por favor. Efesios capítulo 1, versículo 3. En la Reina Valera dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Sí? No dice ahí que nos bendecirá, sino dice que ya nos bendijo. ¿Sí? Nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Dios no te va a bendecir, ya te bendijo. ¿Sí? Y es tuya. Las bendiciones de Dios ya son tuyas, las promesas de Dios son tuyas. La Escritura dice que en Cristo Jesús todas las promesas de Él son sí y amén para todo aquel que las cree. ¿Sí? Es decir, que Dios no dice, vamos a ver cómo te portas, vamos a ver si lo haces bien. No, dice, mis promesas para ti son sí y amén si lo crees. Pero ¿qué tengo que creer? Cree que ya son tuyas. Cree que ya lo he ganado para ti. ¿Sí? Cree que te pertenecen y serán tuyas y las verás hechas realidad en tu vida. ¿Sí? Así que dice Efesios capítulo 1, verso 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3, dice lo siguiente. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿Sí? No dice que se te darán, dice que ya te han sido dadas. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya te han sido dados. ¿Sí? ¿Por qué? Por su divino poder, no por tu capacidad, no por tu buen comportamiento, no por tus buenas acciones. Ya se te dieron por su divino poder, ¿sí? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y aquí es donde viene el cambio de mente, porque dice mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, ¿sí? ¿Por qué? Porque se trata de conocer a Dios. Cuando tú conoces a Dios, entonces sabes lo que puedes esperar de Él. Cuando conoces al Dios de gracia, sabes que todo lo que Dios desea para ti son días de favor, días de gloria, días donde puedas disfrutar sus bendiciones. Lo acabamos de leer en un principio. La visión de Dios para nuestras vidas, ¿sí? Que tengamos paz en nuestras vidas, que podamos disfrutar de lo que Él nos da, que podamos vencer cualquier obstáculo que se nos presente. Esa es la visión de Dios para nuestras vidas.
Eso no significa que no va a haber problemas, que no va a haber días difíciles. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que Josué tuvo que pelear contra 31 reyes. He escuchado muchas veces que a Canaán lo relacionan con la vida en el cielo, ¿sí? Que Canaán será una vida para un futuro, que la tierra prometida es un ejemplo del futuro, que la tierra prometida es un ejemplo del cielo, que podemos disfrutar y vivir de esa manera cuando estemos en el cielo, pero eso no es cierto, ¿sí? Carece de sentido. ¿Por qué? Porque Josué tuvo que enfrentar a 31 reyes. En el cielo tú no vas a pelear contra nadie, ¿sí? Josué tuvo que ser valiente, Josué tuvo que esforzarse, Josué tuvo que derrotar a diferentes enemigos despiadados. En el cielo tú no vas a hacer todo eso, no vamos a hacer eso. Así que Canaán más bien representa la vida que podemos vivir hoy, ¿sí? En el tiempo de hoy. Canaán, la tierra prometida, representa la vida que tú y yo podemos vivir el día de hoy. Así que, segunda de Pedro, verso 1, acabamos de leer en el capítulo 1, verso 3, dice que mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, es que podemos disfrutar de esa tierra, ¿sí? Conociendo al Dios de gracia, conociendo todo lo que Dios desea para nosotros. En el principio, cuando comenzábamos, te dije que recordaras que eres muy amada, muy amado por Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú recuerdas que eres amado por Dios, entonces puedes esperar lo mejor de Dios. Cuando sabes que Dios te ama, entonces puedes esperar lo mejor de Dios. No vas a esperar que Dios te castigue, no vas a esperar que Dios te mande enfermedades, no vas a esperar no vas a creer que Dios está molesto contigo, que Dios está resentido contigo, que Dios es el que te castiga, el que te condena. Si algo malo te pasa es porque algo malo hiciste. No, sabes que Dios es un Padre amoroso, que desea lo mejor para ti, que quiere que te vaya bien en la vida, que Él ha entregado todo lo mejor para ti, que todo lo que pertenece a la vida y a la piedad ya te ha sido dado, que Él te bendijo con toda bendición espiritual, que todo lo que necesitas para esta vida está a tu disposición, ¿sí? Así que, como te decía, en Canaán no peleas por la victoria, no peleas por las bendiciones de Dios, no te esfuerzas por recibir la bendición de Dios, no te esfuerzas por llamar la atención de Dios, no pasas horas y horas orando para que Dios te sane, no vienes a la iglesia para que Dios te bendiga. No peleas por la victoria, sino peleas desde la victoria, ¿sí? Sirves a Dios porque sabes que Él ya ha suplido tus necesidades. Das porque sabes que te dará en abundancia, ¿sí? Amas a Dios porque Él te amó primero. Amas a tu prójimo como a ti mismo porque sabes que has sido perdonado de todos tus pecados. Peleas desde la victoria, no para la victoria. Peleas desde lo que ya es tuyo, no para que sea tuyo, ¿sí? Esa es la mentalidad de desierto. La mentalidad de desierto se afana por recibir lo que Dios quiere darle. Se afana por recibir lo que Dios ya le ha dado, más bien dicho, ¿sí? Se afana por llegar a fin de mes, se afana por pagar las cuentas. La mentalidad de Canaán confía en que Dios suplirá todas sus necesidades. Confía en que Dios ya ha suplido todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. La mentalidad de desierto busca la atención de Dios, ¿sí? Busca llamar la atención de Dios. ¿Cómo busco llamar la atención de Dios? Bueno, viniendo a la iglesia, sirviendo, leyendo la Biblia, orando. Busco llamar la atención de Dios. La mentalidad de Canaán busca a Dios porque ya tiene su favor, porque ya sabe que es amado. Lee la Biblia porque ya sabes que Dios te ama, que el favor de Dios está contigo, ¿sí? Vienes a la iglesia como agradecimiento porque deseas hacerlo, no porque te sientes obligado, ¿sí? Sirves de la misma manera porque tienes un corazón de agradecimiento, porque reconoces lo que Dios ha hecho por ti, no porque esperas que Dios haga algo por ti, ¿sí? La mentalidad de desierto duda de su salvación, duda si será salvo. ¿Seré salvo? ¿Me iré al cielo? ¿Sí?
La mentalidad de Canaán sabe que es salvo, tiene la certeza de que ha sido salvo, ¿sí? La mentalidad del desierto se esfuerza por querer tener, por querer obtener. Cree que lo puede obtener por su buen comportamiento, por su esfuerzo, por su sacrificio. Cree que puede obtener lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros por su esfuerzo, por su buen comportamiento. La mentalidad de Canaán cree que ya la tiene, sin importar lo que haga. Que no se trata de su comportamiento, que no se trata de su esfuerzo, sino se trata de lo que Jesús ha hecho. Por eso cree que ya lo tiene. Amén. Te decía en un principio, la Escritura dice que somos coherederos con Cristo Jesús. Es decir, esto significa que compartimos la misma herencia con Cristo. La misma herencia de Cristo es la misma herencia que nos pertenece a nosotros. Eso significa ser coherederos. Romanos 8, por favor, capítulo 16. 16 y 17. Dice: sí, el mismo Espíritu, es decir, el Espíritu de Dios, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Sí? Somos hijos de Dios. 17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos de Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Sí? Así que ser coherederos, como te decía, significa compartir la misma herencia. ¿Sí? Compartir la misma herencia de Cristo Jesús. Si a alguno de ustedes le falta paz, ¿sí? Si a alguno de ustedes le falta paz, recuerden que Dios, que Jesús es el príncipe de paz, ¿sí? La Escritura dice que Él ha derramado su paz perfecta en cada uno de nosotros, ¿sí? Así que esa es parte de nuestra herencia. Si cada uno de nosotros está pasando por alguna necesidad económica, por escasez, ya sea en lo mental, en lo espiritual o en lo económico, ustedes tienen que recordar que son coherederos junto con Cristo Jesús. Que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el mismo Espíritu que está en ustedes. ¿Sí? Que si Jesús está padeciendo de alguna necesidad, entonces ustedes también pueden padecer de alguna necesidad. Pero que si Jesús no padece de ninguna necesidad, entonces ustedes tampoco tienen por qué padecer de ninguna necesidad. Amén. Así que es tiempo de levantarse. Es tiempo de ver días de favor en nuestras vidas. Levántate, esfuérzate, sé valiente, atrévete a confiar y a recibir las promesas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Así que si somos coherederos junto con Cristo, ¿cómo explicamos pues tanta desconexión? ¿Sí? ¿Cómo explicamos tanta desconexión? Si la Escritura dice que somos coherederos junto con Cristo Jesús, que Dios nos ha dado todas sus promesas para disfrutarlas, entonces ¿cómo es que hay tanta desconexión? La Escritura dice que esto es la realidad, que esto es un hecho consumado, es algo que ya ha sucedido. ¿Sí? Dios ya suplió nuestras necesidades, Dios ya llevó nuestras enfermedades, ¿sí? Que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Esto es la realidad. Pero tal pareciera que la escasez, la enfermedad, la necesidad, el temor, la ansiedad, la falta de paz fuera más real que lo que la Escritura dice, que lo que la Biblia dice. Porque hay tanta desconexión entre lo que Dios dice acerca de nosotros y lo que nosotros estamos viviendo, a tal punto que pudiera parecer que es más real lo que estamos padeciendo que lo que Dios dice. ¿Sí? Y esta es una trampa en la que solemos caer. Esta es una trampa en la que nos solemos confundir. Creemos que es más real, que esto es lo normal, que vivir de esta manera, que vivir en el desierto es lo normal, que vivir de esa manera es lo real. Y lo que Dios dice es algo para cuando ya
allá cuando estemos en el cielo. Sí, es algo ya para el futuro, cuando pasemos a la otra vida. Pero no, la Escritura dice que podemos vivir esta vida, que podemos disfrutar de las promesas de Dios aquí y ahora. Pero ¿por qué esta desconexión? Te voy a decir algunos de los puntos claves que pasó con el pueblo de Egipto para que hubiera tanta desconexión, para que no pudieran poseer, para que no pudieran pasar del desierto a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque los únicos que pudieron entrar a la tierra prometida fueron los hijos de toda la generación que salió de Egipto. ¿Sí? Todas las personas que salieron de Egipto no pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no pudieron dejar su pasado atrás. No se atrevieron a creer. No se atrevieron a creer en recibir lo que Dios les había prometido. ¿Sí? Seguían volviendo al pasado atrás. Seguían volviendo a Egipto. Seguían sintiéndose mal. Seguían sintiéndose como esclavos. Y eso les impidió entrar. Cuando ellos pudieron entrar, cuando estaban a las puertas, a las orillas de Canaán, Moisés mandó a 2 espías para que fueran a ver la tierra prometida. 10 de ellos regresaron diciendo que sí, que era una tierra muy bonita, que era una tierra muy buena, pero que era una tierra que se comía a sus moradores, que había gigantes, se sentían como langostas, tuvieron temor y no creyeron lo que Dios les había prometido. Solo 2 de ellos, Josué y Caleb, se atrevieron a creerle a Dios. Pero por culpa de todos los demás, anduvieron vagando por el desierto. Así que toda esa generación que salió de Egipto, que pudo haber entrado a la tierra prometida, murió en el desierto. ¿Sí? Murió en el desierto. Ahora, los que estaban a las puertas de Canaán nuevamente, y Dios les estaba ofreciendo el mismo trato, les estaba dando la misma promesa, eran los hijos de toda esa generación. ¿Sí? Y ellos se atrevieron a creer. Josué se atrevió a dar un paso de fe. Josué era el único que sabía lo que significaba estar en Egipto. Josué y Caleb eran los únicos, pero fueron los únicos que pudieron entrar a la tierra prometida porque ellos se atrevieron a creer. Uno de las cosas por las cuales muchas veces no podemos recibir las promesas que Dios tiene para nosotros es porque no conocemos nuestra herencia. ¿Sí? No la conocemos. Moisés tenía que recordarles constantemente a los israelitas hacia dónde iban. Recuerden que vamos a la tierra prometida, la tierra donde fluye leche y miel. Recuerdan que es la tierra que Dios nos prometió, nuestra herencia. No se acostumbren al desierto. No crean que aquí esto va a ser el final. ¿Sí? No crean que esto es todo lo que vamos a ver. La Escritura dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Sí? Y la nación de Israel que estuvo en el desierto pereció por eso, por falta de conocimiento, porque no conocían la herencia que Dios les había dado. Sí, no fue por falta de milagros, porque ellos vieron muchos milagros. Vieron abrirse el mar rojo, vieron descender maná del cielo, vieron salir agua de la roca, vieron todos los milagros que Dios hacía. Pero eso no fue suficiente. Sí, no es suficiente. Tienes que saber, reconocer, conocer la herencia. Eso habla del conocimiento. Sí, conocer a Dios, conocer quién es Él. Sí. Los israelitas no conocían a Dios, conocían sus milagros, pero no conocían a Dios. El único que conocía los caminos de Dios era Moisés. Moisés conocía los caminos de Dios, por eso era él quien se relacionaba. Pero Josué va un paso más adelante. Josué conoce la gracia de Dios. ¿Sí? Josué logra conocer la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Canaán es una vida definida por la gracia de Dios, por la bondad de Dios. Y Josué se atreve a conocer esa gracia. Josué, el nombre de Josué tiene el mismo significado que el nombre de Jesús, Yeshua. Tienen el mismo significado, exactamente el mismo significado, Salvador. ¿Sí? Josué es quien introduce a los israelitas a la tierra prometida. Jesús es quien nos introduce a nosotros a heredar las promesas de Dios. ¿Sí? Josué
introduce al pueblo a la tierra prometida. Jesús es el que nos lleva a nosotros a poder recibir las promesas de Dios. Amén. Así que otro punto por el cual no podemos recibir nuestra herencia es porque no creemos en esta herencia. No creemos en ella. Los israelitas no creyeron en esa herencia. No creyeron en lo que Dios les había prometido. Sí, creyeron más en el miedo, creyeron más en lo grande de sus adversidades, creyeron más en lo grande de sus enemigos, creyeron más en ello que creer en Dios. ¿Por qué? Porque la clave es esa: no medir tu vida según tu capacidad, sino medir tu vida según la capacidad de Dios. Los israelitas querían entrar a la tierra prometida midiendo sus vidas conforme a su capacidad, así que se sintieron pequeños, se sintieron poca cosa, se sintieron incapaces. Pero la nueva generación, guiada por Josué, midieron su vida basado en la capacidad de Dios. No había otra manera. No había otra manera que pudieran hacerlo, más que única y exclusivamente basando su capacidad, midiendo su capacidad según la capacidad de Dios. Y esa es la manera en que nosotros podemos heredar la tierra prometida. No basado en nuestra capacidad, porque quedaremos cortos, nos veremos muy pequeñitos, ¿sí? Tenemos que recibirla basado en la capacidad de Dios. Es la única manera, por lo que Él ha hecho, no por lo que tú puedes hacer, ¿sí? Por lo bueno que Dios ha hecho, no por lo bueno que tú hagas, ni tampoco por lo malo que tú hagas. ¿Por qué? Porque Él ha perdonado todos tus pecados, ¿sí? Él ha llevado todos tus pecados. Ahora ni lo bueno ni lo malo que hagas pueden impedirte que recibas la herencia que Dios tiene para ti. Amén. Así que tienes que cambiar tu mentalidad de desierto. Tienes que cambiar tu no puedo al Dios puede. Tienes que dejar de medir tu capacidad conforme a tus habilidades y comenzar a medir tu capacidad conforme a la habilidad y el poder de Dios. La capacidad del desierto dice: soy débil, ¿sí? La capacidad de Canaán dice: estoy cobrando fuerzas. La capacidad del desierto dice: soy una víctima de las circunstancias. La capacidad de Dios dice: soy vencedor a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que me rodea. La capacidad del desierto dice: son días difíciles, no podré superarlo. La capacidad en Canaán, basado en el poder de Dios, dice: son días de gloria y Dios me ayudará a superarlo. Sí, hay una diferencia abismal. Así que no seas como la generación que se quedó en el desierto. Atrévete a confiar y a recibir la herencia que Dios quiere darte. Amén. Porque ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si vivieras o si viviéramos de nuestra herencia? Puedes darte cuenta cómo serían nuestras vidas, cómo sería el mundo si pudiéramos vivir de nuestra herencia, de lo que Dios nos ha dado. Si pudiéramos vivir sacando de los recursos de la herencia que Dios nos ha dado, superarías cualquier enfermedad, cualquier mal hábito, cualquier circunstancia difícil, ¿sí? La enfermedad escasearía, los problemas, las guerras, las dificultades, los divorcios, etcétera, etcétera, ¿sí? Y eso es algo que está a nuestra disposición, ¿sí? Es algo que ya es nuestro si nos atrevemos a creerlo. Efesios capítulo 1, por favor. Efesios 1, versos 19 y 20. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice así: y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Sí, es su poder a nuestro favor cuando creemos. Sí, ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. ¿Sí?
Es decir, que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas cuando creemos, cuando le creemos. Cuando le creemos podemos disfrutar de la herencia que Él tiene para cada uno de nosotros, ¿sí? La misma fuerza que resucitó a Cristo de entre los muertos convertirá cada uno de nuestros no puedo en sí puedo. ¿Por qué? Porque como dice Filipenses 4:13, como dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que no midas tu vida según tu capacidad, según tus acciones, según tu buen o mal comportamiento. Mide tu vida según la capacidad de Dios. Amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor mientras te pones de pie? Los chicos de la alabanza pueden ir subiendo. Me gustaría leerte para terminar en Josué capítulo 21. Josué capítulo 21, versos del 43 al 45. Fue el mismo versículo con el que comenzamos. Dice así, Josué 21, verso 43. Así que el Señor le entregó a Israel toda la tierra que había jurado darles a sus antepasados. Y los israelitas lo tomaron para sí y se establecieron en ella. Verso 44. Y el Señor les dio descanso en todo el territorio, tal como se lo había prometido solemnemente a los antepasados de ellos. Ningún enemigo pudo hacerles frente porque el Señor les ayudó a conquistar a todos sus enemigos. Verso 45. Ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor les había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. Todo lo que Él había dicho se hizo realidad. ¿Sí? Esta es una declaración contundente. Es una declaración contundente de lo que los israelitas pudieron disfrutar en la tierra prometida. Ahora, yo te invito a que le pongas tu nombre ahí, ¿sí? A que le pongas tu nombre a lo que dicen esos versículos, ¿sí? Ponle tu nombre. Así que el Señor entregó a Rema toda la tierra que había jurado darles a sus antepasados. Mejor ahí ponle tu nombre. Así que el Señor le entregó a Ibanué, sí, toda la tierra que había jurado darle a sus antepasados. Y los israelitas, sí, y Rema tomó para sí y se establecieron en ella. Y el Señor le dio descanso a Rema en todo el territorio, tal como se lo había prometido solemnemente a sus antepasados. Ningún enemigo pudo hacerles frente a Rema porque el Señor les ayudó a conquistar todos sus enemigos. Ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a la familia de Rema quedó sin cumplirse. Todo lo que Él había dicho se hizo realidad. Ahora tú eres parte de esta familia. Esas promesas también son para ti. Es algo que ya ha sucedido. Recuerda que no peleas por la victoria, peleas desde la victoria. Atrévete, sí, atrévete a recibir lo prometido. Amén. Nuestra tierra prometida no es un territorio físico, es una realidad espiritual, sí. Es una realidad espiritual. Es tuyo. Los días de favor, días de gloria te están esperando. Es tiempo de dejar el desierto, ¿sí? Es tiempo de dejar el estancamiento. Es tiempo de dejar la falta de crecimiento. No tienes que hacer el gran sacrificio, ¿sí? No tienes que hacer las gran cosas como quizás muchas veces te han enseñado.
Tienes que leer tu Biblia todos los días, tienes que orar 3 horas diarias, tienes que ir aquí, tienes que hacer allá, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. No es cierto. Tienes que creer en que ya es tuyo. Tienes que creer en que ya te pertenece. Y después todo vendrá por añadidura. Sí. Después tú solo sentirás la necesidad de pasar más tiempo en oración. Tú solo sentirás la necesidad de pasar más tiempo leyendo tu Biblia. Tú solo sentirás el deseo de servir. Sí. Es el poder de Dios en ti el que provoca el querer como el hacer. No eres tú el que lo provoca, es Dios. Cuando le crees, cuando crees que ya es tuyo, cuando crees que te pertenece, cuando crees que ya lo has recibido. Amén. ¿Por qué no le das otro fuerte aplauso al Señor? Ahí donde estás, te invito a cerrar tus ojos. Tómate un momento para darle gracias a Dios por todo lo que Él ya ha hecho por ti y por mí. Dale gracias por la herencia que te ha dado. Dale gracias porque está a tu disposición. Dale gracias porque no tienes que pelear por ella. Ya te pertenece, ya es tuyo. Señor, te damos gracias porque nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Señor, te damos gracias porque todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado. Gracias porque somos coherederos en Cristo Jesús. Gracias porque ya nos pertenece. Gracias porque somos tus hijos. Y si somos tus hijos, somos herederos junto con Cristo. Gracias, Señor, porque somos tus hijos amados. Gracias, Padre, porque la visión que tienes para nuestras vidas son días de favor, días de victoria, días de gloria. Gracias, Padre, porque a pesar de los obstáculos que vengan, a pesar de las situaciones difíciles, tú no nos abandonas ni nos desamparas. Tú estarás con nosotros todos los días de nuestras vidas. El bien y la misericordia nos perseguirán. Gracias porque todo lugar donde ponga la planta de nuestros pies, ya nos lo has dado. Gracias, Señor, porque podemos disfrutar de tus maravillosas promesas. Gracias porque el mismo poder eficaz que resucitó a Jesús de los muertos es el mismo poder que está en nosotros, que nos ayuda a esforzarnos, que nos ayuda a recibir todo lo que tú nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias a Dios. Así que recuerda, para recibir tu herencia, para recibir las promesas de Dios, no tienes que medir tu vida según tu capacidad, ¿sí? Sino la capacidad de Dios. Confía en Él, en lo que Él ha hecho. No se trata de lo que tú puedes o no puedes hacer, sino se trata de lo que Él ha hecho. Para recibir todo lo que Dios nos ha dado, solamente tenemos que confiar en Él, creer, pelear desde la victoria, orar desde la victoria. ¿Sí? No esperar recibir algo, sino creer que ya lo has recibido. ¿Sí? No esperar a que Dios haga algo a tu favor, sino creer que Él ya lo está haciendo. ¿Sí? Vete desde esa perspectiva, cambia tu mentalidad de desierto a una mentalidad de tierra prometida. Amén. Así que vamos a orar por las ofrendas. Si gustas tomar tu lugar ahí donde estás. Señor, te damos gracias por estas ofrendas que se van a recibir. Gracias, Padre, porque tú bendices al dador alegre. Y es por eso que damos con alegría un poco de lo mucho que tú nos das, sabiendo que tú has suplido todas nuestras necesidades, que ya te has hecho cargo de todo lo que necesitamos. Por eso damos con alegría, Señor, reconociendo y agradeciendo todo lo que tú haces por nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, pues mientras pasan por ahí con los ofrenderos, te recuerdo que tenemos reuniones los miércoles a las 6 de la tarde. Los miércoles tenemos también oración, estamos orando por diferentes necesidades
Y claro que oramos desde la victoria, sí, oramos sabiendo, reconociendo todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros, sí. Así que los miércoles tenemos reunión, oración, como te decía, los domingos 10 de la mañana y 6 de la tarde tenemos reunión general. El grupo de jóvenes se reúne los sábados a las 6 de la tarde y la alabanza tienen su ensayo los sábados a las 4 de la tarde. Así que me parece que son todos los anuncios. Muy bien, ahí donde estás, ¿qué te parece si para quedar despedidos, si gustas acompañarme levantando tus manos, ahí donde estás, decimos juntos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezcan irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que a partir de ahora y hasta que nuestro Señor vuelva, te encuentre a ti y a mí viviendo de su herencia, viviendo en la tierra prometida. Los que así lo creemos decimos amén y amén. Que Dios les bendiga. Gracias por estar aquí.